William Joseph Seymour nació el 2 de mayo de 1870 en Centerville, Luisiana. Sus padres eran esclavos liberados que trabajaban en las plantaciones de algodón del sur de los Estados Unidos. Seymour se crió en una iglesia bautista, pero cuando aceptó un trabajo como camarero en Indianápolis, Indiana, se hizo miembro de la Iglesia Metodista Episcopal Negra. Cuando se mudó a Cincinnati, Ohio, se unió a la Iglesia Evening League Saints, que estaba en el redil de la santidad. De nuevo, cuando se mudó a Houston, Texas, en busca de su familia, se asoció con una iglesia de santidad negra que tenía una mujer, Lucy Farrell, como pastora La Porta 1996-29. William Joseph Seymour se convirtió en estudiante de la escuela bíblica de Parham en Houston. Fue en esta escuela donde Parham le enseñó acerca de la doctrina de la evidencia inicial. Aunque no experimentó el bautismo del Espíritu Santo en Houston, creía firmemente que era una necesidad para cada creyente y que aquellos que hablaban en lenguas evidenciaban una manifestación externa de ello. Véase La Porta 1996-29. El movimiento pentecostal del siglo XX en Estados Unidos se originó en el seno de la experiencia religiosa negra. Fue a través de la calle Azusa en Los Ángeles en 1906 al mundo que el movimiento pentecostal marcó el comienzo de la era del Espíritu Santo. Love 1972-42. William Seymour, predicador de la santidad negra y alumno de Parham, un hombre blanco en Houston, llevó el nuevo mensaje a Los Ángeles y se convirtió en uno de los líderes clave del avivamiento pentecostal, que tuvo lugar en una antigua iglesia metodista episcopal africana en la calle Azusa Lemazege 1988-58. Las experiencias religiosas de William Seymour representan una fusión constante de componentes africanos y del Nuevo Mundo que persistieron precisamente en aquellas iglesias que están más cerca de las masas negras. El lugar central de tales experiencias y encuentros es la calle Azusa en Los Ángeles, Powell 1988-145. Él aseguró a sus seguidores que si oraban durante semanas con suficiente fervor, Dios estaba listo para enviar un nuevo Pentecostés. Al igual que el acontecimiento milagroso descrito en Hechos, este derramamiento del Espíritu en los últimos días se demostraría con lenguas de fuego, sanidades, hablar en lenguas y otras señales y prodigios. Cox 1995-37. En Azusa, negros, blancos, hispanos y europeos se reunieron y adoraron juntos. Cruzaron fronteras culturales que antes eran imposibles. Aunque el éxito del avivamiento duró poco, todavía disfrutamos de sus frutos. Hoy, Azusa sigue siendo una palabra común dentro de la familia de Dios. Liardo 1996-125. William Seymour consideró que las lenguas eran una señal segura del bautismo en el Espíritu Santo. También consideró que hablar en lenguas por sí solo no era una señal suficiente. Seymour descubrió que algunas personas blancas podían hablar en lenguas y seguir tratando a las personas de color como si fueran inferiores a ellas. De Cobb 2109. Si bien hablar en lenguas podía servir como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, incluso como evidencia inicial, no se consideraba una evidencia absoluta. Seymour creía que las lenguas acompañadas de la disolución de las barreras raciales eran la señal indiscutible del Espíritu Santo. Entre 1906 y 1909, la misión de la calle Azusa se convirtió en el centro de atención de miles de personas en todo el mundo. La prensa secular y cristiana publicó historias de lo que estaba sucediendo, y muchas de ellas no eran muy elogiosas. Por lo tanto, si alguien merece el derecho a ser reconocido como el fundador del pentecostalismo moderno, ese debe ser William Seymour. Fue su visión, liderazgo, enseñanza e impulso lo que mantuvo al movimiento en marcha. Lecson 2714. Resumió el enfoque evangelístico y misionero y el impacto de su trabajo durante la primera década de su existencia. Consideró que el propósito de la misión, de hecho, del pueblo de la fe apostólica en su conjunto, era la evangelización del mundo entero. Durante esa década 1906-1915, Seymour había sido testigo de las enseñanzas de la fe apostólica, incluido el llamado al arrepentimiento y la fe personales, la búsqueda de la santidad personal y corporativa, y la aceptación de poder para el ministerio a través del bautismo en el Espíritu Santo. Trobeck 2007-78.
William Seymour predicó un mensaje que destacaba el empoderamiento del bautismo del Espíritu como la fuerza necesaria para que se creara un nuevo tipo de comunidad en la que la raza, el género y la etnicidad no fueran categorías de división. Klaus 2007-40. Esta perspectiva multicultural puede resumirse como una perspectiva centrada en una nueva comunidad de justicia y equidad. La expectativa y la participación en esta nueva comunidad, como miembro pleno sin duda podrían considerarse una experiencia liberadora, sea cual sea su definición. Además, los rituales afropentecostales permiten y promueven la participación con una variedad de experiencias, percepciones, movimientos, estilos, roles, dones y talentos. Hay algo para que todos y cada uno haga de Aterman 2008-918. Los indecisos e inseguros se sienten más alentados cuando toman el riesgo de participar. La invitación a la acción personal, ya sea la construcción de una casa de hábitat para la humanidad o el culto afropentecostal, alienta la participación. El nombre de William Seymour, un ministro negro y letrado con visión en un solo ojo, es central para los eventos históricos de Azusa Street Cathy de 2010-61. 2.2 Características del resurgimiento de la calle Azusa. El avivamiento de la calle Azusa es una reunión de avivamiento pentecostal que tuvo lugar en 1906, en Los Ángeles, Estados Unidos de América. El avivamiento, dirigido por un afroamericano, William J. Seymour, se caracterizó por el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas, milagros y otras experiencias espirituales. El avivamiento atrajo a personas de los Estados Unidos de América y del mundo. El avivamiento de la calle Azusa duró más de 8 años, desde 1906 hasta 1915. Según Omenio, 2006-247, el avivamiento de la calle Azusa fue significativo en muchos aspectos. En primer lugar, no tuvo comparación en cuanto a su alcance y profundidad de influencia, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Esto, en consecuencia, condujo al surgimiento de varios centros de pentecostalismo en ciudades de todo Estados Unidos, lo que produjo muchas denominaciones pentecostales. En segundo lugar, y más significativo, está el número sin precedentes de misioneros que produjo el avivamiento de la calle Azusa. A los 5 meses de haber nacido este movimiento, 38 misioneros habían salido de Azusa. En tan solo 2 años se había extendido a más de 50 naciones de todo el mundo, entre ellas China, India, Japón, Filipinas, Sudáfrica, Oriente Medio y Liberia. El avivamiento de la calle Azusa se esperaba desde hacía mucho tiempo. Se decía que era la fórmula definitiva y el comienzo seguro del avivamiento del fin de los tiempos. La calle Azusa cumplió todas las esperanzas de avivamiento que se transmitieron a través del misionero Burgunder 2007-65. Azusa se convirtió en el evento mítico central para los primeros pentecostales porque lo percibieron como el lugar donde Dios inició un plan escatológico para la restauración de la Iglesia. Craig, 1990, y 6407. Se iniciaron las reuniones de oración en la calle Azusa, y en poco tiempo, se produjeron escenas maravillosas. Hubo postraciones, fuertes clamores a Dios, llantos y manifestaciones de gozo. Lo más notable de todo fue que los que fueron llenos del Espíritu Santo experimentaron una manipulación física de la cara y el cuerpo, y el ejercicio final de hablar en lengua según el Espíritu de Dios les daba expresión en Macedonia en 1996-610. Las experiencias pentecostales en Azusa son similares a las del libro de Hechos 2. Estos pentecostales creían que la piedra angular de esta restauración era la duplicación del primer Pentecostés. Azusa fue simbolizada por la recreación de las experiencias del apóstol, registradas en Hechos 2. Fue simbolizada por el bautismo del Espíritu Santo acompañado de hablar en lenguas. El avivamiento de la calle Azusa llegó a simbolizar los principios teológicos del pentecostalismo primitivo, y, especialmente, sus esperanzas escatológicas. Como punto de origen simbólico, Azusa ofrecía un significado teológico e histórico a la experiencia pentecostal y al movimiento en sí. La calle Azusa se volvió global desde el principio, y comenzó a canalizar su mensaje a través de la vasta red evangélica y misionera internacional que era receptiva a los avivamientos. En la misión de la calle Azusa,
comenzó a surgir una correlación más simbólica junto con una comprensión más inclusiva de los resultados del bautismo del Espíritu. La capacidad de hablar en lengua se entendía como una vía de alabanza a Dios que simbolizaba la alabanza celestial que pronto se instituiría en el acto. La idea de las lenguas, como un lenguaje de oración privado, también comenzó a surgir en la fe apostólica, como un símbolo de una comunión directa con Dios que recordaba la noción de param de la unción que permanece. Hablar en lengua se veía cada vez más como una experiencia que, de diferentes maneras, simbolizaba las muchas y variadas bendiciones y beneficios del bautismo del Espíritu del que testificaban las personas de la calle Azusa Fries en 2952. Las reuniones posteriores que se llevaron a cabo en la antigua iglesia metodista en el 312 de la calle Azusa en Los Ángeles, han llegado a conocerse como avivamientos de la calle Azusa Machingura 2011-16. El avivamiento de la calle Azusa tuvo dos características principales: las experiencias pentecostales y el no-pasismo.